Saturno devorando a su hijo es una obra que desde que la vi me generó un gran impacto, pues Francisco de Goya ha sido uno de mis grandes referentes, en especial sus pinturas negras y los dibujos y grabados de su serie Caprichos. Tanta ha sido su influencia que quise hacer mi propia interpretación de una de sus más famosas pinturas. Quizá ya conoces esta obra, pero si no, quédate que en este video voy a hablar de su contexto, significado y simbolismo. Además de mi proceso creativo al momento de crear esta obra, así como algunas teorías conspirativas que encontré acerca de Saturno. Voy a hablar muy poco de su contexto ya que lo que más me interesa es ahondar en las teorías e interpretaciones posteriores, porque como verás más adelante estas pinturas fueron descubiertas tiempo después de que Goya ya no estuviera con nosotros. La pintura forma parte de las pinturas negras, un conjunto de 14 obras que Goya realizó directamente sobre las paredes de su casa, conocida como la Quinta del Sordo, ubicada a las afueras de Madrid. Estas pinturas se ejecutaron durante los últimos años de su vida, una etapa en la que Goya estaba profundamente afectado por problemas de salud, el más importante de ellos, su sordera. Goya nunca tituló ni explicó estas obras, ya que no fueron concebidas para la exhibición pública. Por ello, las interpretaciones se han desarrollado principalmente a partir de análisis posteriores. En su pintura, Saturno, el dios romano del tiempo, equivale al dios griego Cronos. Este aparece devorando el cuerpo de uno de sus hijos. Su expresión desquiciada, los ojos desorbitados, el cuerpo decadente y casi animalizado, y la violencia del acto han sido motivo de múltiples interpretaciones. Lo más interesante de esta pintura es que el hijo que devora ya no es un bebé, como se describe en la mitología clásica, sino un cuerpo adulto lo que hace que la escena sea aún más grotesca. El fondo oscuro refuerza el carácter sombrío y aterrador de esta obra. La obra se inspira en el mito clásico de Saturno, quien también es conocido como Cronos en la mitología griega, quien al saber por una profecía que uno de sus hijos lo destronaría, comenzó a devorarlos al nacer. Sin embargo, su esposa Rea salvó al más joven, Júpiter o Zeus en la mitología griega, dándole a Saturno una piedra envuelta en manta, para que la devorara en su lugar. Como lo mencioné al principio, hay muchas teorías e interpretaciones acerca de esta pintura, ya que no se le pudo preguntar directamente a Goya qué es lo que quería representar. Algunos historiadores de arte interpretan la figura de Saturno como una alegoría del poder autodestructivo, ya que en el contexto de Goya podría representar al rey Fernando VII, cuya tiranía devoraba al pueblo español. También podría ser una reflexión sobre la mortalidad y el paso del tiempo. Podría simbolizar el inevitable paso del tiempo que devora todo a su paso, incluidas las personas, sus logros y esperanzas. Goya, que ya era un anciano al momento de hacer esta pintura, podría haber proyectado en esta figura su propia angustia hacia la muerte y el deterioro físico. También, en los últimos años de Goya, sufrió un gran deterioro mental y físico, y la pintura también podría representar su lucha interna contra la locura, la soledad y el pesimismo. La pintura también podría interpretarse como una metáfora de una sociedad en descomposición tras años de guerra y opresión, donde los gobernantes destruyen aquello que deberían proteger. Y quizá podríamos seguir con más y más interpretaciones, pero como les dije al principio, nunca sabremos la ciencia cierta qué es lo que Goya quería representar. Si conoces alguna otra interpretación o tú mismo tienes tu propia visión, me gustaría que la dejaras en los comentarios. Con todo este contexto en mente, yo quise hacer mi propia interpretación, pero quería que mantuviera la esencia que Goya plasmó. Lo principal es que Saturno se viera como un ser decadente, que se arrastra por el suelo desesperado por devorar a sus hijos, y en ese afán de conseguir lo que quiere se autodestruye. Pero como muchas veces pasa en las tragedias griegas, entre más tratas de evitar una profecía, tú mismo haces que se cumpla. En mi interpretación quería incluir a sus 6 hijos, quienes son Juno, Ceres, Vesta, Plutón, Neptuno y Júpiter. Este último es el bebé que está de espaldas y que por la desesperación de Saturno de querer devorar a sus hijos, no se da cuenta y uno de ellos huye, haciendo que se cumpla la profecía. También quería que esta pintura mantuviera la esencia oscura. Al principio quería darles mucho detalle a los bebés para que hubiera una diferencia de pinceladas. Sin embargo, conforme iba avanzando, también quería que los bebés mantuvieran esa misma pincelada, pues solo imagínense ser un bebé y estar a punto de ser devorado por tu mismo padre. Esta es mi primer pintura que termino y la verdad me gustó bastante el resultado. Quizá podría seguirla trabajando en detalles de composición, pero considero que seguirla trabajando en el aspecto técnico podría arruinar el discurso, pues las pinceladas también juegan un papel importante al momento de comunicar una idea. Me gusta mucho su significado simbólico, tenerle miedo al futuro y a lo desconocido, porque Saturno como dios del tiempo representa la vejez y la decadencia, y cuando devora a sus hijos muestra un profundo miedo al futuro y a lo desconocido, y creo que muchos hemos experimentado esta emoción. Nos preocupamos tanto del futuro y de lo que va a pasar, que somos nosotros mismos quienes vamos devorando nuestra juventud. Y creo que esta es la reflexión más importante sobre esta pintura, que yo creo que la mayoría de personas quisiéramos tener un futuro asegurado, pero como todos sabemos eso es muy complicado de obtener. Algo bien curioso que encontré cuando estaba investigando sobre el mito de Saturno
es que vi que también existen varias teorías de conspiración. Saturno tiene un gran simbolismo en religiones antiguas. Saturno está cargado de un gran simbolismo pagano. En las religiones antiguas, este dios simboliza tanto el tiempo implacable como el poder destructivo y creativo. Muchas civilizaciones asociaban a Saturno con sacrificios y rituales de renovación. Y por supuesto también está asociado a la astrología y al esoterismo. Se vincula con el karma, los límites y la disciplina y las pruebas. En el esoterismo su energía suele percibirse como rígida y controladora. Una de las teorías de conspiración más populares es la del culto a Saturno. En tiempos modernos algunos grupos han creado narrativas conspirativas alrededor de Saturno, especulando sobre la existencia de un culto secreto que adora al dios, que tendría influencia en las élites y estructuras de poder más altas. Estas teorías conectan varios temas. El primero de ellos es el anillo de Saturno, pues es el único planeta con anillos visibles desde la Tierra. Estos anillos son simbólicamente interpretados como una atadura o restricción, y en esta teoría de conspiración los anillos se ven como metáforas de control de que una supuesta élite mantiene sobre la humanidad. También Saturno es visto como un símbolo de poder y de control, pues se asocia con los gobiernos, corporaciones y organizaciones secretas que buscan dominar el mundo a través del control social y económico. Se relaciona con conceptos como el materialismo, la jerarquía y la supuesta explotación de la humanidad. Incluso se ha vinculado a Saturno con el satanismo. Algunos teóricos asocian a Saturno con Satán, principalmente debido a la similitud fonética del inglés. Esto no tiene ninguna base histórica, pero alimenta que la narrativa de Saturno es una figura de adoración en rituales oscuros. Esta me pareció un poco una de las más absurdas, pues me recordó a la de que Hello Kitty significa hola demonio. Pero como les dije al principio, estas solo son teorías de conspiración. Y ya por último, otra teoría habla de la Edad de Oro y el sacrificio. Según estas teorías, un supuesto culto a Saturno busca recrear la Edad de Oro, a través de rituales de sacrificio. Y por lo que investigué, estos sacrificios incluyen a personas chiquitas, si saben de lo que estoy hablando. Y esto se vincula con la idea de que Saturno o Cronos demandaba sacrificios humanos en los mitos antiguos. Es que los conspiracionistas suelen argumentar que el culto a Saturno está codificado en los símbolos de grandes instituciones y culturas. Por ejemplo, en corporaciones alegan que ciertos logotipos de empresas como anillos o cubos contienen referencias a Saturno. En la religión, algunas prácticas religiosas son interpretadas como reminiscencias de rituales saturnales antiguos. Incluso en el calendario, dicen que el nombre del día sábado está relacionado con adoración a Saturno. Pero como les digo, al final todo esto son teorías conspirativas, cada uno decidirá si las cree o no, ya que en muchas de ellas hay ausencias de pruebas y los vínculos que establecen entre Saturno y los símbolos modernos son interpretaciones subjetivas y suelen carecer de contexto histórico o cultural. Yo creo que al final esto se debe a una mitificación del pasado, ya que el ser humano tiene esta tendencia a reinterpretar los mitos antiguos como si fueran parte de un plan secreto moderno, que responde más a una narrativa ficticia que a la historia documentada. Pero al final quiero saber qué piensas tú. ¿Crees en alguna de estas teorías? ¿O crees en el simbolismo de Saturno? O si conoces alguna otra teoría me gustaría que la dejaras en comentarios para investigarla. Pues como vimos en el video hay muchas interpretaciones de este mito. Y creo que eso sería todo, nos vemos en un siguiente video.